entonces la guerra ha sido continua. Aunque hablando con exactitud, no se trata siempre de la misma guerra. Es imposible reconstruir la historia, ni saber quién luchaba contra quién en un momento dado, pues no queda ningún documento ni pruebas de ninguna clase que permitieran pensar que la disposición de las fuerzas en lucha hubiera sido en algún momento distinta a la actual. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso una élite, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado controla también el futuro. Todo lo que ahora es verdad ha sido eternamente verdad y lo seguirá siendo. Es muy sencillo. Lo único que se necesita es una interminable serie de victorias sobre la propia memoria de cada persona. A esto le llamamos control de realidad. Y su primera herramienta, la educación. Este proceso de continua alteración no se aplica solo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, videojuegos, músicas, historietas, fotografías. Es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico, diariamente y casi minuto por minuto. Cada variante de corriente política aparecida a partir de 1900 se abandona más abiertamente a la pretensión de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos que surgieron a mediados del siglo tenían como finalidad consciente la perpetuación de falta de la libertad y la desigualdad social. Estos nuevos movimientos, claro está, son continuación de los antiguos y solo pretendieron cambiar sus nombres y sus ideologías. La historia se ha parado en seco. No existe más que un interminable presente donde la élite lleva siempre la razón. Naturalmente, yo sé que el pasado está falsificado, porque puedo comprobarlo. Los hechos están ahí para ser descubiertos. Bienvenidos a Radio Tiamat. Planet Tiamat, the second song. 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 Life will evolve into any form and shape it can. Bienvenidos al segundo programa de Radio Tiamat. Mi nombre es Alejandro Marinkovic. Les agradezco nuevamente su presencia, que presten atención a esta nueva emisión de la radio. Me han dado ya algunos comentarios sobre la emisión. Estaremos tratando, por supuesto, siempre de mejorar, pero bueno, el feedback ha sido positivo. Yo estoy seguro de que hay interés sobre estas temáticas. La idea siempre es, sin hacer un show, por ahí sino grandes medios, ir mejorando la calidad, ir mejorando también lo que vamos dando para poder generar algo mejor. Después de esta emisión, que está saliendo un poco tarde porque bueno, hubo problemas técnicos, tengo aquí una placa de audio externa y un micrófono que se me están riendo en la cara porque no los pude hacer funcionar, pero bueno, ya apelaremos a los amigos que conocen sobre esta tecnología para que la tercera emisión salga así, con el sonido perfecto, o si no perfecto, por lo menos ya mucho más claro y mejorado. Como les decía, en esta segunda emisión, el título del programa es La historia olvidada y oculta de nuestros orígenes. Arrancamos con un remix, digamos, de 1984 de Orson Welles, un par de párrafos que le fui cambiando un par de cositas para que le dieran una entrada a esta emisión. Bueno, como decíamos en el comienzo, con esta lectura de 1984, queda muy claro, ¿no? El que controla la información, el controla la información, el control del pasado,
controla el presente y también el futuro. Es una frase muy cierta de este libro. Es un libro que, si aún no lo he leído, se lo recomiendo, junto con Un Mundo Perfecto de Aldous Huxley, que es un excelente libro. Pero bueno, volviendo a hablar de la historia, tenemos que tener en cuenta que la historia nuestra ha sido manipulada. Uno, si bien conoce la frase común o la idea de que la historia la escriben los que ganan, los victoriosos, pero no entendemos el espectro completo de este concepto. Con la modificación de estas de hechos históricos, se va logrando lo que en la introducción hablábamos de control de realidad. El control de realidad también se da en estos momentos con muchas cosas, como se planteaba, no solamente con la historia, sino con toda producción. En este sentido también entra la ciencia. Vamos a analizarlo porque la historia, obviamente, el análisis de la historia se hace con disciplinas científicas. Podemos hablar de arqueología, antropología, e inclusive la geología tiene un factor muy importante, sobre todo cuanto más nos remitimos al pasado. Uno podría pensar que científicamente está todo muy acordado, que las teorías que tenemos en esta actualidad son muy firmes y que están basadas en amplios datos históricos y datos geológicos, arqueológicos y de todo tipo. Pero no es tan así. Vamos a empezar a hablar de esto en los próximos minutos. Pero primero quiero cerrar la idea del control de realidad. Porque es importante reflexionar sobre este tipo de información que nosotros damos por sentado. Hay muchas teorías que nosotros aprendemos en la escuela, aprendemos en nuestra educación, que se nos dan por sentadas. Nunca se nos explicó que hay alternativas a la teoría darwinista, nunca se nos explicó tampoco que, por ejemplo, la teoría de las placas tectónicas que nosotros damos por sentado, que parece algo obvio y aparentemente, digamos, como uno podría decir, como la ley de gravedad. Pero nos recordamos, es algo que no se nos remarca, que la ciencia misma tiene estas revoluciones copernicanas, estos cambios completos de paradigma. Nosotros, aún estando en este paradigma actual y sabiendo que hubo varias revoluciones anteriores, damos de alguna forma sentado que el paradigma actual que tenemos es el más correcto o el más avanzado. Hay esta idea de que la humanidad se encuentra en su punto más álgido, en su cumbre, cosa que si uno puede, digamos, tener una relación un poco más profunda con su interior y también con la naturaleza, se da cuenta de que no es tan así, de que no puede ser que esto sea el pináculo de la civilización humana, que hay algo que suena mal, digamos, algo que está mal. Volviendo a la idea de que estos conceptos que nosotros tenemos como inamovibles o como ni siquiera planteados como teorías, o sea, a mí nunca se me ocurrió, por ejemplo, que lo de las placas tectónicas era una teoría. Me pareció que era algo que así funcionaba así funcionaba la Tierra. Y estudiando un poco por mi parte y haciendo averiguaciones y topándome con información, me he dado cuenta de que hay otro modelo que me cierra muchísimo más, que es el de la Tierra en expansión, que va a entrar esto seguramente en el futuro, lo vamos a estar hablando porque es muy importante y es muy interesante también. Pero bueno, volviendo ya al tema de los orígenes de la humanidad, hablábamos de las pruebas que están a la vista. Y bueno, aquí es fácil quizás pensar en las primeras pruebas que se nos pueden ocurrir a todos para analizar. Tenemos grandes evidencias de civilizaciones antiguas que realizaron proezas que no podemos igualar en el presente o que de intentarlo demandarían muchísimo esfuerzo. Y en la gran mayoría son irrealizables en la actualidad. O sea, no solamente son muy avanzados, sino que también son no replicables. Si nosotros quisiéramos hacer una pirámide de Gizeh en la actualidad, no sería posible. Hay tecnología disponible para lograr ciertas cosas, pero no para hacer una réplica idéntica. Y esto se puede hablar de todas las pirámides que existen en la actualidad. Bueno, ya que adelantamos lo de la pirámide de Gizeh, si vamos a hablar de civilizaciones antiguas que nos llama la atención y que decimos, bueno, pero ¿cómo pudo llegar esto aquí?
cómo pudo ser realizado. Entonces vamos a empezar a hablar de las relaciones entre estas culturas, sobre todo la relación que hay de la existencia de muchas pirámides alrededor del planeta, algo que evidencia que en el pasado las civilizaciones antiguas tenían la capacidad de realizar estas grandes construcciones y que no solamente tenían la capacidad, sino que eran muy importantes porque las realizaban por todos lados, digamos. En esto vamos a estar citando los trabajos de personas muy importantes, las cuales voy a dejar links abajo. Esto tenemos mucha información, mucha investigación realizada, por suerte. Es un tema en el cual abunda la evidencia y tenemos datos concretos a los cuales referirnos y analizar. Volviendo a la temática de las pirámides, es interesante ver cómo, por ejemplo, hay muchas pirámides que fueron realizadas en los últimos tiempos, o sea que vienen desde después del 5000 años antes de Cristo. De hecho, la pirámide de Gizeh se piensa que está hecha hace alrededor de un poco antes de los 2000 años, 2500 años. Pero bueno, también estas dataciones son por ahí, como veremos más adelante, discutibles como mínimo. Pero bueno, volviendo al tema de las pirámides, tenemos pirámides en varias civilizaciones muy importantes, todas ellas con muchas conexiones también. Tenemos pirámides en las civilizaciones de Egipto, tenemos pirámides en las civilizaciones precolombinas, tenemos pirámides en Oriente, las grandes pirámides en China, y también tenemos pirámides, inclusive ahora se han descubierto unas pirámides en Croacia, muy interesantes esas pirámides también, pirámide más grande que la pirámide de Gizeh. Bueno, con respecto a esto hay algo muy interesante. Primero que las construcciones en sí de todas estas pirámides son casi irrealizables en la actualidad y es imposible de pensar que esas civilizaciones con tan bajo conocimiento tecnológico hayan podido realizar tales movimientos de piedra y de colocación tan precisa. Siempre en todos estos casos tenemos preguntas que se alzan sobre cómo se pudo movilizar tales piedras de tal tamaño, colocarlas con tal precisión y en esa cantidad de tiempo. Pero otra cosa que es igual o más llamativa que las proezas técnicas de estas civilizaciones antiguas es el conocimiento astronómico que tenían. El conocimiento astronómico que tienen estas culturas es tremendo. Son descubrimientos que a nosotros nos han tomado muchos años volver a tener. Uno de los conocimientos que es el más relevante para demostrar lo avanzada que estaban las civilizaciones con respecto al conocimiento astronómico es que ellas conocían el movimiento conocido como precesión de los equinoccios, que es un movimiento que realiza la Tierra en su giro. Al girar la Tierra hay un cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra. Esto va trazando un cono que se completa en un ciclo aproximadamente de 25.776 años. Este periodo se le conoce como el año platónico.